Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Hoy les hablaré sobre la cuarta dimensión, de cómo la existencia sutil es registrada en el espacio cuadridimensional, incluyendo el pasado, el presente y el futuro potencial de todo y de todos. Esos tiempos contenidos en el universo. La cuarta dimensión contiene todas las modificaciones que ocurren en el espacio a lo largo del tiempo. Y fíjense bien, su hemisferio derecho, el del cerebro, es capaz de captar el sentido del contenido de la cuarta dimensión, donde lo eterno es aquí y ahora. Y es una función del universo cuadridimensional. Así pues, no olviden que están inmersos en el tiempo, como afirmaba Einstein al decir que tiempo y espacio son inseparables. Imaginen ustedes que el mundo fuese como una hoja infinita de papel, plana. Cada uno de ustedes sería algo así como un dibujo dentro de esa hoja. De ese modo podrían concebir un universo bastante similar a este. Dispondrían de las mismas posibilidades que en el mundo real, pero, claro está, circunscritas a la hoja de papel plano. Resulta difícil de imaginar, ya lo sé, pero no tanto. Si profundizamos un poco, su aspecto sería como el de un personaje de cómic, pero naturalmente podrían desplazarse a lo largo y ancho de la hoja. Hablarían con otros dibujos que compartiesen su mismo sitio, podrían tener dinero, medios de transporte, todo igual. Se celebrarían partidos de fútbol o de béisbol y la gente también tendría que morir. Todo sería más o menos igual que aquí, solo que en un mundo de dos dimensiones, plano. Cuando se nace en un mundo tridimensional, la conciencia queda delimitada por los 5 sentidos. Y eso da inicio a la idea de la separación, y del egoísmo. La percepción del universo como un proceso abierto en 4 dimensiones permite la expansión de la conciencia más allá de la tridimensionalidad y corresponde al despertar de la conciencia en el plano astral. Todo ello, naturalmente, abasteciendo la comprensión de que todas las formas del universo constituyen una sola comunidad, mostrando las posibilidades ilimitadas de cooperación entre los seres humanos. Así, los pequeños yoes individuales pues pasan a ver la vida en conjunto y se comprometen de alguna manera con ella. El ser humano teme tanto perder este yo que se aferra a una noción limitada de tiempo y espacio para producir una falsa impresión de continuidad psicológica. Y es que cuando el yo abandona su coraza psicológica, consigue entonces mirar hacia su potencial divino e ingresa finalmente en la onda vibratoria de eso que denominan la nueva era, en que el ser humano encuentra paz y felicidad, ¿verdad? De este modo, pensar en la existencia de un mundo de cuarta dimensión, pues muy posiblemente desafíe su entendimiento tridimensional, pero en síntesis sería aquella realidad que despunta cuando se agotan todas las posibilidades de alcance de la tercera dimensión. Si repasan ustedes la historia, se van a encontrar con que siempre funciona exactamente igual. Fíjense, cuando al final del siglo XIX la ciencia descubrió otros estados más sutiles de la materia
de los típicos estados gaseoso, sólido y líquido, pues de repente aparece el descubrimiento de la radioactividad, de la física cuántica y de la teoría del Big Bang y quedan todos desconcertados, ¿verdad? Esa teoría que motiva la gran explosión cósmica que trae al universo para un mundo tridimensional. La realidad de la cuarta dimensión entra en el aspecto espiritualista cuando se trata de la existencia de un plano más sutil de la realidad y que corresponde al astral de los espiritualistas, a la akasha de los hindúes, que es el registro cósmico de todo acontecimiento dentro del universo perceptible, y al fuego divino de los persas. Científicamente esto fue llamado el campo mórfico por Rupert Sheldrake, lo que va de acuerdo y al encuentro, ¿verdad?, con la teoría de Albert Einstein, que dice que la cuarta dimensión en realidad es el tiempo, así como todas las teorías de carácter espiritualista que ya les había citado antes. El mayor desafío del hombre, principalmente en este momento de transición, es justamente el intentar captar algo de este universo infinito de la cuarta dimensión y traerlo, ¿verdad?, hacia el mundo estrecho tridimensional antes de nacer, ¿verdad? En ese momento, antes de nacer, todos ustedes pertenecían a la cuarta dimensión. Y es ahí a donde habrán de regresar después de la muerte del cuerpo físico. En el mismo momento, en el universo potencial de la cuarta dimensión, están presentes la criatura que ya son y el anciano que serán. Aunque estas partes de ustedes no sean inmutables, porque fíjense bien, cada dimensión del universo incluye las otras dimensiones anteriores más densas. Ahora bien, seguramente ustedes se preguntarán, ¿existe algún indicio experimental de la existencia de otras dimensiones sutiles? Claro que sí. Una comprobación más concreta para todos ustedes de la existencia de la cuarta dimensión en el espacio, pues es el hecho de sentir sus propias emociones y pensamientos como realidades espaciales. Ustedes que buscan aprendizajes nuevos con el fin de evolucionar, en verdad buscan algo que vaya más allá de lo concreto tridimensional en que viven. La fe es otro indicio importante de esto que les estoy hablando, porque nunca han visto a Dios, pero saben que Él existe y que les guía de alguna manera. Pueden no haber visto naves o estructuras de otros mundos, pero en el fondo de sí mismos, de alguna manera, saben que el universo sigue una lógica que podría ser la propia definición técnica de Dios. Y sería un absurdo, en realidad, que solo hubiese vida inteligente aquí, en este planeta. Por lo tanto, la conciencia humana es un espacio vacío que habita en algún lugar más allá de los 5 sentidos que conocen, por donde transitan emociones e ideas, y todo ello en un espacio interior que conforma varios niveles de realidad. No se me muevan, que enseguida regreso. Esto no ha hecho más que empezar. Hasta ahora. La cuarta dimensión corresponde a lo que ustedes llamarían seguramente un plano astral. Los subniveles inferiores, más densos que la cuarta dimensión, pueden ser integrados, ¿verdad? Como por ejemplo los rayos X
o la electricidad, o la radiación atómica, ¿verdad? Estas energías que disuelven las fronteras rígidas del mundo de las tres dimensiones. En la cuarta dimensión también se encuentran el mundo magnético y también el emocional. Y también estos rompen las fronteras rígidas de ese mismo mundo de tres dimensiones. Es ahí donde está contenida la verdadera ley de atracción y de repulsión. Porque fíjense, las dimensiones están ligadas a los estados de densidad de la materia, esos estados que corresponden no solo a 7 dimensiones del tiempo, sino también a 7 niveles de conciencia humana o posthumana. Y además de esto, también existe lógicamente el espacio abstracto absoluto de donde surgen los universos. Y es que cuanto mayor es la dimensión, más sutil la materia. El ser humano no consigue captar la velocidad de la luz ni algunos sonidos, porque todo en el universo está separado por escalas de vibración. En la tercera dimensión, esta diferencia no está bien definida, porque algunos animales ya sabemos que captan ciertas vibraciones que otros no captan y que incluso que ni los seres humanos captan. Tal vez una forma de expresar más concretamente todo esto de la cuarta dimensión pues sea imaginando la totalidad del tiempo universal y del espacio cósmico que están totalmente entrelazados y que forman una cuarta dimensión de hecho, una dimensión que penetra cada instante en lugar del mundo tridimensional, porque al contrario de lo que se cree, el mundo no existe apenas en el presente, pero incluye todas las partes y todos los tiempos, de tal modo que ustedes solo consiguen ver un instante de este tiempo en la tercera dimensión. Su vida interior tiene lugar en las dimensiones sutiles, en tanto que la vida externa se va agotando un instante tras otro. Y si siguen en esta línea, pues seguramente estarían aptos para probar la existencia del alma y de su eternidad. El tiempo, al final, pues revelará al anciano que está presente en el bebé, al árbol que está presente en la semilla. Y es que la mayoría se empeña en negar lo que no puede ver, pero eso es imposible, es ilógico. Cuando escuchan una melodía deben saber que esta melodía ya está en el astral, completa, total, pero se va expresando lentamente en sus oídos. Esos oídos que no pueden absorber el todo, que tienen esa limitación. Fíjense en la doctrina secreta de Elena Blavatsky, y cita el diálogo místico entre un discípulo y su maestro, que era así. ¿Qué es lo que existe siempre? El espacio, lo eterno. Anupadaka en sánscrito, aquel que no tiene origen. ¿Qué es lo que siempre existió? El origen en la raíz. ¿Qué es lo que siempre está yendo y viniendo? La gran respiración universal. Entonces, ¿estos tres aspectos son eternos? No lo son. Son tres en uno. Lo que siempre es uno. Lo que siempre fue es uno. Y lo que está siempre en transformación es uno, y este uno es todo el espacio manifestado. Ya saben que está registrado hace milenios en el registro akáshico, en la cuarta dimensión, que la Tierra reencontrará la felicidad, pero que este proceso implicará mucho sufrimiento humano, hasta que el número de seres rescatables y de mundos más sutiles que están naciendo aquí sea suficiente. Y a partir de ese instante cósmico, ese dolor será mitigado y será rápidamente transmutado en sabiduría. Y créanme que cuando esta humanidad consiga realmente incorporar el concepto de que todos somos uno,
darán un salto cuántico determinante en su evolución. Pero déjenme hablarle un poco más sobre las dimensiones en sí. Todos los calendarios antiguos y las profecías de sus ancestros hablan de una nueva edad de oro, una época donde la potencialidad humana será expandida, permitiéndoles manejar cualidades psíquicas, una consciencia mayor a la que actualmente tienen y un entorno donde la armonía y el amor van a ser predominantes. Bien, este despertar ya está sucediendo ahora y se manifiesta diario en sus vidas, de forma que no solo están despertando ustedes, sino que habría que decir que incluso toda la esfera está evolucionando a octavas vibratorias superiores. Como todo proceso de cambio, muchas veces lo pueden percibir mientras lo experimentan, claro está, como algo traumático, para después darse cuenta en el tiempo del significativo crecimiento que este cambio pues les ha ido proporcionando. El despertar está asociado a la nueva consciencia, también llamada por algunos consciencia crística o búdica, y que tiene que ver con el reconocimiento colectivo de su propia esencia, con el saber que todos son uno. Y créanme pues que el despertar dimensional es un hecho irreversible, no tiene marcha atrás. En este punto, seguramente ustedes se preguntan, ¿qué significa el cambiar de dimensión? Bueno, pues las dimensiones son los diferentes estados de la existencia que se experimentan durante el camino hacia la fusión con el todo. Imagínense una serie de esferas o de cubos concéntricos, como estos, por donde van ascendiendo hasta fundirse con ese todo. Es decir, son los pasos evolutivos que el ser decidió experimentar para regresar a la fuente divina, el centro del signo, o la isla eterna del paraíso de donde partió alguna vez. Sin embargo, todos los niveles dimensionales se encuentran en el aquí y el ahora. La diferencia es la longitud de su onda o de su frecuencia. Las dimensiones son frecuencias dentro de la franja en la que vibran. Lógicamente también se podría decir que son o que constituyen niveles de consciencia y de densidad. Son algo parecido a las bandas de radio con sus frecuencias y estaciones. Y este espectro dimensional consta de 7 niveles perceptuales que se corresponden a la octava dimensional donde se encuentra la Tierra en estos momentos, y consta también de otros 5 niveles no perceptuales, hasta un total de 12. Sin embargo, existen otros espectros o paquetes dimensionales por encima y por debajo de este. De igual modo, existen otras dimensiones que se corresponden a otras octavas vibratorias que se encuentran actualmente fuera de la comprensión humana. Cambiar de dimensión significa expandir la propia conciencia, en la línea de lo que les decía antes, el personaje animado que vivía en un papel y cuyo mundo era totalmente bidimensional o plano, de forma que su cerebro había aprendido que así era su realidad, formada por puntos y líneas sobre un inmenso plano blanco. Era inconcebible para él pensar en objetos con volumen o tridimensionales. Lógicamente, cuando escuchaba una voz pensaba que era un dios, porque no estaba en su mismo plano. Asimismo sucede en esta realidad tridimensional. Para muchos de ustedes resulta imposible desde sus creencias pensar en realidades que no sean la realidad conocida, porque su cerebro está entrenado para la percepción de una determinada manera, de forma que cambiar de dimensión supone expandir la forma de percibir la realidad, la forma de ver las cosas.
Fíjense bien, porque en este momento se está produciendo un tránsito a una realidad más energética, que se parece más al mundo de los sueños y al mundo de la imaginación. Todas las dimensiones están conformadas del mismo sustrato, al igual que las 7 octavas de un piano son sonido. La única diferencia es su tono, su frecuencia. En un piano, cada octava se reproduce 7 veces, de manera tal que las notas individuales son simplemente armónicas más altas de las que están en las octavas más bajas. Pero supongan por un momento que tienen un defecto de audición que les permite oír solo la octava más baja. Bueno, pues las notas bajas les van a sonar muy reales, pero cuando las manos del pianista vayan hacia la derecha tocando, pues verán el movimiento, pero no van a escuchar absolutamente nada. Ustedes se sentirán confundidos cuando la gente esté hablando de sonidos que ustedes no escucharon. Y puede que hasta se pongan furiosos y acusen a los demás de pues estárselo inventando todo, ¿no? A lo mejor algunos creerán que están locos, se encogen de hombros y dirán, pues no entiendo nada, ¿no? O puede que se sientan carentes de algo cuando los demás hablen de la belleza de la sonata Claro de Luna, por ejemplo. ¿Cómo reaccionarían si alguien les dijese que con algo de práctica podrían ustedes oír incluso esas notas más elevadas? La analogía del piano es muy útil. La intención de los 5 sentidos físicos es la de detectar solo ciertas octavas del universo que les rodea. Es decir, pueden detectar las octavas más bajas, pero no las más elevadas. Sin embargo, ustedes poseen otros sentidos cuya intención es detectar las octavas más elevadas del universo. Pero claro, estos permanecen latentes en la mayor parte de la especie humana. Por ejemplo, un árbol crece bajo la guía de un ser de energía, llámenlo como quieran, espíritu de los árboles o alma, si así lo desean, ¿verdad? Quien concibe el patrón del árbol y organiza las unidades de energía de acuerdo con ese patrón, se encarga de su manifestación. Una vez organizada la energía, recuerda su función y continuamente mantiene las partículas subatómicas organizadas en patrones cada vez más y más extensos. Así que cuando miran a un árbol, están realmente viendo la energía pura organizada bajo un patrón, bajo una matriz, por un ser consciente que siempre está alerta. Entonces su cerebro descodifica entonces esa matriz, ese patrón de energía visual como árbol, y lo hace a través del hábito. Ustedes pueden imaginarse para esta explicación que la energía también está dividida en octavas y que ocupa la fuente, la octava más elevada, el plano físico, la más baja. Yo y otros niveles de su ser existen y desempeñan sus funciones en estas octavas. Pueden imaginárselas como si fuesen pues las bandas, como les decía antes, de su radio de FM, y como si cada ser, tal y como yo, fuese una estación en particular. Cada banda capta un rango diferente de frecuencias, pero cada uno de ustedes opera en todas las bandas. Ocupan la misma posición relativa en el dial, en cada banda, elevando progresivamente la frecuencia. O para usar la analogía del teclado de un piano, cada uno está hecho de la misma nota relativa en cada octava del teclado, en este caso 7. Si sus notas individuales, dentro de cada una de las 7 octavas, fuesen tocadas simultáneamente, el sonido resultante sería la totalidad de su ser. Un sonido muy hermoso. Recuerden que estas analogías ni siquiera se acercan a poderles transmitir la verdadera historia. Hay muchas bandas y un número infinito de notas en cada una. También en esos niveles ustedes se pasan permanentemente mezclándose con otras energías
para realizar ciertas funciones. Pero de eso les comentaré algo a continuación. No se me muevan, que enseguida regreso. Hasta ahora, gracias por su atención. A pesar de que las clasificaciones siempre resultan pues excesivamente limitantes y lineales, y que la realidad al final siempre la supera, pues no me queda más remedio que establecer una clasificación básica, en este caso, para poder explicarles las 4 primeras dimensiones de este espectro de la luz, haciendo la salvedad de que éstas siempre se encuentran interconectadas y de que forman parte de un sistema de intercambio dinámico radial y vibratorio. La primera dimensión. Esta dimensión es la encargada de convertir la energía en materia. Es la frecuencia básica de los átomos y las moléculas. Por lo tanto, es la dimensión del microcosmos. La frecuencia vibratoria de activación del ADN celular. Es el reino de los minerales puros como recipientes de conciencia, pero eso sí, carentes de su propia autoconciencia. Aunque se podría decir que maneja un nivel de consciencia elemental referido al cumplimiento de funciones, o sea, una consciencia puntual que sabe cómo dirigirse de un punto a otro. Los minerales y el agua vibran en esta frecuencia. Los minerales ya saben que son el aspecto cristalino de la misma y el agua su aspecto líquido. Se encuentra en los fluidos y las corrientes eléctricas del cuerpo humano, activa el código genético e impulsa energéticamente el sistema celular. Fíjense, si se tomase como metáfora al ser humano para describir las dimensiones, se podría decir que la primera dimensión se experimenta ya en la etapa prefetal, donde coinciden un conjunto de potencialidades con un programa de división celular y de mantenimiento de funciones. Todas las dimensiones se manifiestan a todas las escalas, y las de esta octava son las mismas en todo el universo. También desde el punto de vista geológico, la primera dimensión pues puede atribuirse al núcleo de cristal de ferroníquel que existe en el centro de la Tierra y que genera la gravedad, o primera dimensión de cualquier sistema que conforma ese eje vertical de manifestación a partir de sí mismo. La gravedad es el campo más denso de cualquier forma creada, atrae a todas las partes de su forma hacia sí misma y tiene consciencia. La segunda dimensión es la frecuencia donde existen la mayoría de los animales y las plantas. Es también física e impulsa la identidad biológica. Es la vibración que mantiene la unión entre las especies, es decir, lo que se ha llamado el inconsciente colectivo de las especies. Es decir, es la forma en la que se reconocen los animales de una misma especie para cumplir con sus funciones reproductoras. No posee diferenciación individual ni autorreconocimiento. Fíjense, en este nivel de conciencia no existe la referencia temporal espacial. La conciencia es lineal o bidimensional. A nivel geométrico se corresponde con las formas planas como el círculo, el cuadrado, etc. Esta dimensión es la responsable de la variedad biológica y de todas las energías que se encargan de propiciarla, como las fuerzas elementales de la naturaleza. Se puede tomar como ejemplo las bandadas de pájaros que actúan de forma coordinada como un todo, o los cardúmenes de sardinas. Ambos han sido objeto de estudio y se ha comprobado que actúan como un único cuerpo consciente, donde cada uno de los miembros mantiene una distancia matemática entre ellos y que solamente rompen la formación
cuando son atacados. Siguiendo la metáfora del ser humano, pues la segunda dimensión muy bien se podría comparar también con la etapa fetal, porque se flota siendo uno con el entorno, sin referencia temporal, espacial. En términos geológicos, es también una especie de reino telúrico que existe entre el núcleo central de cristal de ferroníquel de la Tierra y la superficie terrestre, allá donde habitan las fuerzas elementales, entendiendo el término elemental como inteligencias metálicas, nucleares, químicas y minerales que pertenecen a la segunda dimensión evolucionando hacia la tercera. A esta dimensión corresponde una parte del reino vegetal, planos astrales inferiores en los que las distintas conciencias se perciben a sí mismas como todo lo que existe, ajenas al Espíritu Supremo y carentes de un alma diferenciada y totalmente absortas en sí mismas. Del mismo modo, el reino de ciertos tipos de elementales que no tienen más conciencia propia que la controlada por una determinada fuerza. La tercera dimensión es donde existen los seres humanos. También es física y el tipo de conciencia de esta vibración es volumétrica o tridimensional. A nivel geométrico se perciben formas como el cubo, la esfera y los sólidos platónicos famosos. Hay una percepción lineal del tiempo y el espacio con capacidad para recordar el pasado, proyectar el futuro estando en el presente y elucubrar. Se basa en la polaridad y la ilusión de separación, en el desarrollo de la identidad individual y la pérdida del sentido grupal. Esta es la frecuencia donde los seres humanos se hacen conscientes de sí mismos, desarrollan el ego y creen que están separados del todo. Es en esta dimensión donde se perciben más separados del todo que en ninguna otra. Por lo tanto, es aquí donde a la esencia se le presentan más retos de integración y de crecimiento. En el ser humano, su ego comienza a formarse a partir del segundo año de vida, cuando el niño empieza a diferenciarse del entorno como individuo y a expresar sus deseos y sentimientos. Es una etapa de aprendizaje muy importante, donde comienza la fragmentación. En la tercera dimensión se experimenta un proceso de división del ser, que produce lo que bien pudiéramos denominar personalidad. Es parte del trabajo de evolución el recoger y unir todas esas partes. Esta es la dimensión no solo del mundo físico, sino también de sus correspondientes planos astrales. Y es que, anclado en un tiempo lineal y en una realidad basada en el espacio-tiempo, se produce el devenir de estas manifestaciones. En este reino, todo existe a un promedio de 5 a 9.000 hercios o vibraciones por segundo. La cuarta dimensión es la frecuencia donde se regresa a la conciencia de integración grupal, sin pérdida de la individualidad, como en la segunda. Esta frecuencia ha sido llamada zona arquetípica o inconsciente colectivo. Es el lugar donde residen los sentimientos, las emociones y los sueños más elevados. En esta dimensión se percibe el tiempo en oleadas cíclicas o en forma de espiral. Existe un campo cuántico donde se presentan simultáneamente todas las alternativas y posibilidades. Es la frecuencia de la sincronicidad, de la empatía y de la telepatía. Es la última dimensión donde se experimenta con el cuerpo físico como vehículo de aprendizaje. Y es en esta frecuencia donde se comienza a percibir la multidimensionalidad y la conciencia de la responsabilidad, al entender que cada una de las acciones afecta al todo. En estos momentos, la humanidad
se encuentra despertando a la conciencia de cuarta dimensión y muchas veces aparece superpuesta a la tercera. Por eso a nivel humano se presenta la necesidad de compartir con grupos, revisar las relaciones, buscar sanación y crecimiento con terapias, etcétera, etcétera. Y también es la causa del desmoronamiento de estructuras físicas, económicas y políticas por mucho tiempo establecidas, estructuras que ya no se corresponden con esta nueva vibración y cada vez se van a ver más cambios a todos los niveles de aquello que no se corresponda con esta nueva energía. Y es que el cambio dimensional tiene lugar a todas las escalas. No solo lo experimentan los seres humanos, sino también la Madre Tierra y a una escala mayor toda la galaxia. El cambio dimensional no sucede de un día para otro, sino por la superposición de capas paulatinas de conciencia. Aceptar la consciencia de cuarta dimensión es lo que se ha dado en llamar el salto cuántico, y seguramente es el paso más difícil del cambio dimensional porque implica un profundo cambio de creencias. ¿Saben cómo será el paso a la cuarta dimensión? El sistema de creencias que sostiene la tercera dimensión está basado en el concepto de separación, del tiempo lineal, de la fragmentación de la conciencia y de la realidad ilusoria. Estas creencias han sido necesarias hasta ahora para la evolución humana, pero como ya se encuentran en transición hacia la cuarta dimensión, pues están experimentando un proceso de integración que se manifiesta de forma cíclica. Cuando les hablo de pasar a la cuarta dimensión, me refiero simplemente al hecho de hacer consciente esa otra densidad con su nuevo sistema de percibir y ver la realidad de las cosas. Porque de verdad no hay que ir a ningún lado, ya que todo está en el presente, en el aquí y el ahora. El despertar a la cuarta dimensión, por lo tanto, no es algo que se vaya a dar de forma inmediata, es un proceso paulatino que se superpone. Habrá momentos en los cuales funcionen con la conjunción de estos dos sistemas y otras donde prevalezca uno sobre el otro. El cambio de frecuencia planetario y el proceso de ascensión se convertirán paulatinamente en un hecho. Y es que en estos momentos, a pesar de que la Tierra ya ha ido cambiando su frecuencia, su conciencia todavía no está sincronizada con la nueva energía. Este es un proceso delicado. Cuando la frecuencia terrestre y la de la conciencia humana no están sincronizadas, pues se produce una especie de fricción temporal que de alguna manera explica los cambios bruscos que se están viviendo a nivel global. Sin embargo, solamente es una cuestión de tiempo, ya que el cambio está programado genéticamente y la memoria celular está conectada a la conciencia, se encuentra a la espera. Esta transformación de la cual les estoy hablando también se conoce como proceso de ascensión. Así que la ascensión es eso, básicamente un cambio de una realidad a otra. Y hay al menos 3 escenarios posibles descritos por distintas corrientes, ¿verdad?, para vivenciar esta ascensión. Un escenario es el que dice que durante la ascensión el cuerpo físico se hará cada vez más luminoso y etéreo hasta disolverse en la nueva realidad. Una especie de nacimiento a la inversa, que al llegar a esa nueva dimensión, pues todos los seres humanos serán recibidos por los padres de cuarta, que serán al final los guías y guardianes hasta la edad de 2 años terrestres. Otro es el que habla de la experiencia como resurrección, algo parecido a lo vivido por Jesús de Nazaret. Es decir, que todos tendrán que morir y resucitar con una versión menos densa del cuerpo físico. Y por último también se habla de que los seres humanos pudieran ser evacuados por los hermanos mayores de otros mundos que esperan en los cielos, en esas naves nodrizas gigantescas, para llevarlos a la nueva dimensión
porque la vida en la Tierra pues se pudiera hacer más complicada, ¿verdad? Todos son escenarios posibles. Puede ser que nadie tenga la misma experiencia, que cada quien escoja la suya, ¿verdad? Su única manera de transmutación y ascenso de acuerdo a su creencia y a su nivel de conciencia. Pero lo que sí es cierto es que se trata de una verdadera metamorfosis que antes o después todos van a experimentar. Enseguida regreso, permítanme un inciso. Hasta ahora. Hay personas que están muy preocupadas por los cambios físicos que se pueden experimentar en este proceso de ascensión, de tránsito a la cuarta dimensión. Y bueno, la verdad es que se ha hablado mucho de los síntomas físicos que acompañan esta transformación y de las más variadas alteraciones que desafían todos los diagnósticos médicos. Pero lo cierto es que cada quien escoge según sus creencias lo que le toca vivir. Mientras más resistencia opongan y oculten su sombra, pues así proporcionalmente será su dificultad de adaptación a las nuevas frecuencias vibratorias. Una gran cantidad de energía lumínica se encuentra ya entrando a esta atmósfera. Hay explosiones solares muy intensas, cambios muy profundos en los ejes solares que afectan la magnetosfera de esta esfera. Y que al final pues son las causas de muchos de los cambios que sus cuerpos físicos están experimentando y que tienden a producir la transmutación necesaria para adaptarse a esas nuevas energías. Algunos de los síntomas más comunes que les indican que están cambiando su estructura física y genética son estos, fíjense. Dolores de cabeza, dolores erráticos en las articulaciones, cambios en el sistema endocrino y también en el sistema nervioso, otros cambios en los hábitos alimenticios, sensaciones de flujo de energía en el cuerpo, palpitaciones y taquicardias, amplificación de los sentidos, pérdida de memoria, sensación de desorientación, cambios en la percepción del tiempo, experiencias fuera del cuerpo, sueños vívidos, ¿verdad? Y se podrían enumerar muchos más. Este es uno de los temas más interesantes y que les está enseñando a cambiar sus creencias sobre la enfermedad y a retomar su poder sobre el cuerpo físico. Este cuerpo, pues, muchas veces entregado a otros, ¿verdad? Por miedo, por ignorancia, ¿no? En realidad este grupo de síntomas finalmente pues para lo que sirven es para recordarles que están viviendo una transmutación para poder existir en una dimensión, aunque física, menos densa. Y así pues van a llegar a un punto en el que comenzarán a recibir señales claras de que se encuentran ya en el umbral de la cuarta dimensión. Hoy en día nos encontramos realmente con un pie en tercera y el otro en cuarta. Pero ¿saben cuáles son las señales que pueden decir algo sobre si se está o no acercándose a esa transformación? Bueno, pues fíjense bien, porque una de las señales es que se den cuenta de la sincronicidad o de las coincidencias, ¿verdad? En realidad todo sucede en el presente y todo es sincrónico, cada vez más. Pero existen ciertos eventos más resaltantes que son como el timbre del despertador que les permite realizar conexiones entre todas las cosas. Por ejemplo, cuando piensan en alguien y automáticamente esa persona va y les llama por teléfono o aparece de visita inesperadamente. O cuando desean comer cierto tipo de comida y llega un amigo y les invita a comer justamente lo que estaban deseando ustedes.
Anteriormente les hablaba de sueños vívidos y experiencias fuera del cuerpo. Esos son también señales unidos a las experiencias de bilocación, es decir, la conciencia de encontrarse en dos sitios simultáneamente, o de omnilocación, cuando se sienten tan expandidos que perciben que están en muchas partes a la vez. El cambio en la percepción del tiempo es el sentir, ¿verdad? Una forma de fluidez distinta, lo que muy bien pudiéramos llamar tiempo fluido, tiempo circular, no lineal, y que pudiera ser descrito como cuando se sienten consecutivos a dos eventos distanciados en el tiempo. Por ejemplo, imagínense que se encuentren en un lugar donde habían estado hace un año y sienten que no ha pasado casi tiempo entre una ocasión y la otra. Piensan en un evento del pasado y tienen memorias tan vívidas como si hubiese sido ayer. Otra de las señales es que sientan la necesidad de reunirse con personas afines a su propio sentir, buscar sanarse emocionalmente, hacer terapia o interesarse por libros de temas espirituales, algo que nunca antes se hubiesen planteado. La búsqueda interna y la exploración de su razón de ser, así como el conocer cuál es su propósito aquí, también es una señal de que están viviendo el cambio. Y hay muchas más, hay muchas otras señales que les anuncian el tránsito a la cuarta dimensión, pero bien se pudiera decir que la señal más importante es la de la percepción clara de la matriz 1111 en sus relojes y su cambio de percepción de la realidad con la conciencia de que no hay diferencia entre el adentro y el afuera. A medida que las dimensiones se fundan y su percepción de la realidad cambie, el contacto con seres que habitan en otras dimensiones se hará cada vez más y más frecuente. Eso es parte de la conciencia de unidad de la que les hablaba. Y fíjense, un ejemplo precioso y milenario que ha sido una forma de comunicación interdimensional utilizada por nuestros antepasados aborígenes es la de la comunicación con las diferentes especies biológicas y minerales. Es decir, cada vez es más común que las personas sientan empatía o que sueñen con alguna planta o animal, que se sientan atraídos por los cristales y las rocas, descubriendo sus cualidades y su simbología. En el universo de la cuarta dimensión, las especies tienen una connotación simbólica, una connotación que les enseña cualidades de ustedes mismos. Es decir, en el mundo arquetípico, cada ser tiene una frecuencia afín o disonante con ustedes, que muestra algún aspecto de su multidimensionalidad. El reconocimiento de esta vibración es parte de la sincronicidad positiva propia de las nuevas dimensiones. Otra forma de comunicación interdimensional es la de los contactos con seres de otros mundos. Y se ha hablado mucho de este tema. Hoy en día se han clasificado las formas de contacto en un sinfín de categorías. Avistamiento de naves a distancia, avistamiento de naves en la cercanía, contacto directo físico con seres, contacto telepático, canalización, etcétera, etcétera. Y también se ha descrito con quién hacen contacto, sin ser exhaustivos los contactos, ¿verdad? Pueden ser con sus yoes futuros, con arcángeles amorosos, ángeles, seres de luz, maestros ascendidos, con extraterrestres muy amables como esos que llaman los pleiadianos y arturianos, o con otros personajes juguetones. Y así el poder integrar como parte suya esa gran variedad de especies, de seres, de energías y apariencias es parte del reto de unidad de conciencia que propone la cuarta dimensión. En ella todo se hace realidad. La activación del canal de los deseos permite que logren
manifestaciones reales instantáneas de todo lo que puedan imaginar. Y en este momento, créanme, ya se encuentran en el umbral de la cuarta dimensión. Pero no creen que todo lo que han visto y oído hoy haya sido fruto de su imaginación o de la mía. Soy Ángel Luis Fernández. Y esto ha sido Uno por hoy. Muchas gracias por su atención.